Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y estoy disfrutando la lectura de un libro que me encanta. Suelo leerlo, es de Francisco Moriones, Teología de San Agustín. Y ahora estoy con el final del capítulo 30 y me voy a seguir con el 31 y 32 en algunos fragmentos para compartir con ustedes. ¿Dónde está el cielo? Agustín ignora el lugar del cielo. En ocasiones distingue el cielo de los santos del cielo de los ángeles y lo identifica con o el seno de Abraham o con el paraíso. En otras ocasiones parece creer que la diferencia es meramente terminológica. Finalmente, puesto que revivir en el cielo es estar con Cristo, vivir en el cielo es estar con Cristo, después de esta vida sea Él nuestro lugar. Ya que vivir con Cristo es el cielo, sea Él nuestro lugar. Y este capítulo 30 cierra con estas palabras. Pero hay un sentido mucho más sencillo y libre de todas esas ambigüedades, las palabras de Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, lo que le dijo al buen ladrón. Y dice San Agustín, estas palabras han de comprenderse no en cuanto era hombre, sino en cuanto era Dios, porque Cristo había de estar ese día en el infierno, porque bajó a los infiernos, y en el sepulcro, en cuanto carne. Pero el mismo Cristo es Dios en todas partes. Así que esté donde esté el paraíso, los bienaventurados que están en él están con quien se halla en todas partes, o sea, con Dios. Y podemos estar en el cielo desde ahora si estamos con Dios. Bueno, entonces ya los siguientes capítulos, el 31 habla sobre el milenarismo, la segunda venida de Cristo, explica algunas cosas sobre el milenarismo, ¿no? Que para San Agustín es todo el tiempo que reina la Iglesia Católica o todo el tiempo en el que nosotros estamos siendo fieles. Bueno, la Iglesia Católica me refiero a la Iglesia Universal, a todos aquellos que siguen a Cristo de corazón. Dice, así como son dos las nuevas creaciones, una según la fe que tiene lugar por el bautismo, la otra según la carne, ¿qué sucederá cuando llegue su incorruptibilidad y su inmortalidad como consecuencia del último y solemne juicio? Así también son dos las resurrecciones, una, la primera, que tiene lugar ahora, y es la de las almas, cuando se bautiza uno y cuando tiene fe. Esta inmuniza contra la muerte segunda, es decir, contra el infierno. En cuanto a la segunda resurrección, no sucede ahora, tendrá lugar al final de los siglos. No afecta a las almas, sino a los cuerpos, porque las almas ya están resucitadas por la fe y por el bautismo. Entonces, por eso la segunda resurrección afecta a los cuerpos y en virtud del juicio final. A unos los precipitará a la muerte segunda, es decir, al infierno, y a otros, en cambio, los conducirá hasta aquella vida que no conoce muerte. Esto está en La Ciudad de Dios, libro 20, capítulo 6. Y luego dice sobre esos 1000 años donde va a ser el encadenamiento del demonio. Dice así, el encadenamiento del diablo no ha tenido lugar únicamente en aquel período en que comenzó la Iglesia a difundirse más y más fuera de Judea, entre unos y otros países. Tiene lugar ahora y lo tendrá hasta la consumación del mundo, período en el que deberá ser soltado. Porque también ahora los hombres se convierten a la fe de la incredulidad, en que los retenía él mismo, y seguirán convirtiéndose, no hay duda, hasta ese periodo final. Cuando suelto, el demonio, emplee toda su saña violenta, ¿abrazará a alguien la fe que no había profesado antes? He aquí una delicada cuestión, dice San Agustín. ¿Cómo se justificarían aquellas palabras?
¿Podrá uno meterse en casa de un forzudo y arramblar con su ajuar si primero no lo ata cuando a un suelto se lo puede arramblar? Según esto, la presente cita nos obliga a admitir que en aquel período, por más corto que sea, nadie alistará en las filas del cristianismo. Más bien, la lucha diabólica se dirigirá contra aquellos que ya están reconocidos como cristianos. Puede ocurrir que algunos se rindan y se pasen a las filas del diablo, advierte San Agustín. Esto está en La Ciudad de Dios, 20, libro 20, capítulo 8. Capítulo 8. Bueno, y ahí nos explica pues a qué se refiere Apocalipsis 11:2 y Mateo 12:29. Luego concluye Agustín su especulación bíblica llegando a la conclusión de que el reino de Cristo por 1000 años denota el tiempo actual de la Iglesia. Por eso la Iglesia se denomina ya ahora el reino de los cielos. Es el período que comprende la primera venida de Cristo. Y lo dice así. Durante todo este período de 1000 años en que el diablo está encadenado, los santos están reinando con Cristo esos 1000 años, exactamente los mismos y entendidos en los mismos términos, es decir, este período que comprende la primera venida de Cristo. Dejemos ahora a un lado aquel reinado del que se dirá al final: venid benditos de mi Padre, heredad el reino que he preparado para vosotros. Esto lo dice Cristo en Mateo 25:34. Pues bien, si los santos a quienes se dijo, mirad, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, en Mateo 28:20, no reinasen con Cristo ya ahora, nunca se llamaría por supuesto a la Iglesia ya ahora su reino o el reino de los cielos. Por consiguiente, la Iglesia ya desde ahora es el reino de Cristo y reino de los cielos. Y los santos reinan con Él incluso ahora. Claro que de otra manera a como reinarán entonces. Sin embargo, la cizaña no reina con Él por más que crezca juntamente con el trigo en la Iglesia. Por supuesto, lo dice porque siempre habrá pues malhechores dentro de la Iglesia, ¿no? Pero crecen juntos la cizaña y el trigo, es Cristo quien va a separarlos. Y entonces va a la segunda venida de Cristo y dice, tan cierto como es el hecho de la segunda venida de Cristo, son inciertos el día y la hora en que ocurrirá. Así comienza San Agustín su exposición del advenimiento escatológico del Mesías glorioso. Consta por la Escritura que Cristo vendrá en Hechos 1:11 al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos. Esta es la profesión de fe que hace toda la Iglesia, lo que la Iglesia entera del verdadero Dios afirma en su confesión y profesión pública de fe, a saber, que Cristo ha de venir desde el cielo a juzgar a vivos y muertos. A esto lo llamamos el día último del juicio divino, es decir, el tiempo final. Esto está en La Ciudad de Dios, libro 20, capítulo 1. Y entonces, las señales de la venida. Entre las señales que precederán la venida de Cristo enumera la vuelta de Elías, la conversión de los judíos, el anticristo y la predicación del evangelio en todo el mundo. Y San Agustín reconoce la dificultad de interpretar el modo y el orden de su realización, aunque piensa que es de esta manera. No hay ya quien niegue ni quien ponga en duda que tendrá lugar un juicio final por medio de Cristo Jesús, tal y como se predice en las Sagradas Letras, a no ser que no se crea en ellas por no sé qué inexplicable animosidad o ceguera, pese a que ya han dejado constancia de su veracidad en toda la redondez de la tierra. Sabemos que en aquel juicio o por entonces sucederán los siguientes hechos. La vuelta de Elías, el tesbita. La conversión a la fe de los judíos, la persecución del anticristo, la actuación de Cristo como juez, la resurrección de los muertos, la separación de buenos y malos, la conflagración del mundo y su renovación. Es preciso creer, sigue diciendo San Agustín, es preciso creer que todo esto tendrá lugar.
pero el modo de su realización y el orden de su acontecer lo irá manifestando la experiencia de los hechos. Más bien que ahora la inteligencia humana y su capacidad de descubrirlo con exactitud. Mi opinión, no obstante, dice San Agustín, es que todo sucederá en el orden que acabo de enumerar. Repito el orden: la vuelta de Elías, el Tesbita, la conversión a la fe de los judíos, la persecución del anticristo, la actuación de Cristo como juez, la resurrección de los muertos, la separación de buenos y malos, la conflagración del mundo y su renovación. Entonces lo que será, bueno, voy a seguir leyendo. Sobre el anticristo dice: anticristo denota literalmente el que va en contra de Cristo, el que lo niega y blasfema. Es el enemigo del reino de Dios. Es el adversario de Dios. Puede ser un individuo o una colectividad. Es la iniquidad. Son malvados e hipócritas, herejes, dentro y fuera de la iglesia. Venida de Elías y conversión de los judíos. Acá se refiere a que Dios en su corazón tiene aversión a... Ellos piensan que Dios en su corazón tiene aversión a nuestro Cristo. Por esta razón, para los judíos, volverá el corazón hacia su Hijo cuando ellos, convertidos de corazón, lleguen a saber el amor que el Padre tiene al Hijo. ¿Sí? O sea, dice San Agustín que la conversión consistirá en que los judíos comprenderán el amor de Dios Padre a Jesucristo. La iglesia continúa creciendo, entonces todavía no estamos en el fin de los tiempos porque hay lugares que todavía no han sido evangelizados, ¿no? Pero bueno, sobre la resurrección de los muertos, San Agustín habla de dos resurrecciones: la del alma y la del cuerpo. La del alma es cuando ya muertos nosotros conservamos el alma, ¿no? Y hay conciencia, ¿no? Y la del cuerpo es como un gran milagro. Cierto que un hecho así pudo ser increíble en algún tiempo, pero ahora ya el mundo ha creído que el cuerpo terreno de Cristo ha sido llevado al cielo. Doctos e indoctos, con la excepción de muy pocos, sabios e ignorantes, presos de un gran estupor, han creído ya la resurrección de la carne y subida a las celestes esferas. Si creyeron algo que era creíble, reconozcan cuán estúpidos son los que no creen. Y si lo que se ha creído es increíble, también es increíble que se haya creído así lo increíble. Ya el mismo Dios, antes de que sucedieran estas dos cosas, predijo la realización de ambos hechos increíbles, a saber, la resurrección de nuestro cuerpo para siempre, y que el mundo había de creer una cosa tan increíble. Vemos que se ha realizado una de estas dos cosas increíbles, es decir, que el mundo llegó a creer algo que es increíble. No hay pues razón para dudar que se cumplirá también la otra cosa que el mundo juzgó increíble, como se ha realizado ya lo que de igual manera fue considerado increíble, a saber que el mundo había de creer en una cosa tan increíble. Es la resurrección de Cristo. Y entonces dice, ya tenemos tres cosas increíbles que sin embargo fueron realizadas. Es increíble que Cristo resucitase en su cuerpo y que subiera con ese cuerpo al cielo. Es increíble que el mundo haya creído una cosa tan increíble. Y es increíble también que hombres desconocidos de ínfima calidad en número tan reducido hayan podido persuadir tan eficazmente de cosa tan increíble al mundo, incluso a sus sabios. De las tres cosas increíbles, estos filósofos con quienes discutimos no quieren admitir la primera,
La segunda se ven forzados a verla y no descubrirán cómo se ha realizado si no creen la tercera. Ciertamente la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo con el cuerpo que resucitó se predica ya en todo el mundo y en todo el mundo es ya creída. Si no es creíble, ¿cómo se ha creído en toda la redondez de la tierra? Esto está en Ciudad de Dios 25, libro 25, capítulo 5. Y narra a continuación asombrosos prodigios hechos por los apóstoles en nombre de Cristo. Y termina con estas palabras: si no admiten que los apóstoles de Cristo realizaron estos milagros para garantizar la fe al predicar la resurrección y ascensión de Cristo, no basta este único estupendo milagro, que el orbe de la tierra ha creído en ella sin milagro alguno. Y San Agustín explica las circunstancias y razón de lo que escribiera 6 años después de su conversión en la Ciudad de Dios, ¿no? Y dice, en este libro sobre la fe y el símbolo, cuando trato de la resurrección de la carne, digo, el cuerpo resucitará según la fe cristiana que no puede engañar. Esto parece increíble a quien piensa en la carne cual es ahora, pero que no considera cómo será, porque en aquel tiempo de la transformación angelical no habrá más carne y sangre, sino solamente cuerpo. Y lo demás que traté allí sobre la mutación de los cuerpos terrestres en cuerpos celestiales, porque el apóstol ha dicho, hablando de esto, la carne y la sangre no poseerán el reino de Dios. Pero quien entiende esto de tal manera que crea que el cuerpo terreno, tal como lo tenemos ahora, será mudado en cuerpo celestial en la resurrección, de modo que no tendrá ni estos miembros ni la verdadera sustancia de la carne, debe corregirse, sin lugar a dudas, advertido por el cuerpo del Señor, quien después de la resurrección se apareció con los mismos miembros, no solamente para ser contemplado con los ojos, sino también para ser palpado con las manos, afirmando también que él tenía carne, diciendo literalmente, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Donde está claro que el apóstol no ha negado que la sustancia de la carne existirá en el reino de los cielos, sino que ha llamado con el nombre de carne y sangre bien a los hombres que viven según la carne, bien a la misma corrupción de la carne que ciertamente no había entonces. Quien quiera que haya leído el último libro de la Ciudad de Dios encontrará cuanto he podido tratar con diligencia sobre esta verdad difícil de comprender para los infieles. Esto lo dice en su último libro, que se llama Las Retractaciones, que es la revisión de toda su obra, se refiere a la fe y el símbolo, publicados en su libro La Ciudad de Dios. Y entonces, sintetizamos la doctrina contenida en este pasaje. Primero, San Agustín defiende la realidad específica del cuerpo resucitado con el cuerpo mortal presente. Segundo, permanecerá la sustancia de la carne que no se convertirá en espíritu, no obstante la transformación que se efectuará en los cuerpos gloriosos de los justos. Tercero, esta transformación quiso expresar cuando en sus primeros escritos llamó cuerpo o cuerpo celestial a la carne. Después, confirma esta doctrina con el ejemplo de Cristo resucitado, modelo de nuestra resurrección, cuyo cuerpo tenía carne y huesos. Ya no habla de sangre, sino carne y huesos. La sustancia y especie de la carne resucitada entrará en el reino de los cielos. Agustín mismo confirma que esta doctrina la reiteró en la Ciudad de Dios. Síguese que esto es la Ciudad de Dios 22, libro 21, el libro 22, capítulo 21. Dice, síguese que cuanto perdieron los cuerpos en vida o en el sepulcro después de la muerte, les será restituido, y junto a todo lo que quedó en el sepulcro resucitará trocado de la vetustez
del cuerpo animal en la novedad del cuerpo espiritual, y todo revestido de incorrupción e inmortalidad. Y aunque por algún grave accidente o crueldad de los enemigos el cuerpo hubiera sido reducido totalmente a polvo en cualquier forma y lanzado al aire o al agua, y no quedará nada de él en parte alguna, no podrá sustraerse en modo alguno a la omnipotencia del Creador, sino que no se perderá en él un cabello de su cabeza, como lo leemos en Lucas 21:18. Así pues, estará sometida al espíritu, la carne espiritual, pero al fin carne, no espíritu. O sea que el cuerpo completo va a resucitar. Del mismo modo, Dios admirable e inefable, artista del todo, de que estaba constituida nuestra carne, la reconstituirá con admirable e inefable prontitud, y no importará a su restauración el que los cabellos vuelvan a ser cabellos, y las uñas uñas, o que todo lo que de ellos se ha perdido se transforme en carne y vaya a parar a otras partes del cuerpo, vigilando el artífice supremo para que no resulte un cuerpo disforme. O sea, va a recuperar todos, cada pedacito, porque ni un cabello se va a perder. Si puede el artista humano fundir de nuevo una estatua que por cualquier causa había salido deforme y hacerla hermosísima, sin desaparecer nada de la sustancia, sino solo la fealdad, ¿qué hemos de pensar del artífice omnipotente? ¿No podrá suprimir y destruir cualquier deformidad de los cuerpos humanos? No solo las ordinarias, sino también las raras y monstruosas, que ciertamente son muy propias de esta mísera vida, pero que no se compaginan con la futura felicidad de los santos, o sea, del cielo. ¿No? Esto lo leemos en Ciudad de Dios 21. Libro 22, capítulo 21. No deben temer los flacos y los obesos que van a ser allí, tales cuales ni aquí hubieran querido ser, porque toda la belleza del cuerpo consiste en la armonía de sus partes con cierta tonalidad de color. Donde no hay armonía de las partes, hay algo que ofende, ya por ser malo o por ser poco o por ser excesivo. Por consiguiente, no habrá deformidad alguna a efecto de la desproporción de las partes, donde se corrige lo que es defectuoso o se suple, como sabe el Creador, lo que falta a la conveniencia, o se suprime el exceso, manteniendo su conveniente integridad en la materia. Está en Ciudad de Dios, libro 22, capítulo 19. No sé qué afecto hacia los santos mártires nos lleva a querer ver en aquel reino las cicatrices de las heridas que en sus cuerpos sufrieron en el nombre de Cristo. Y seguramente las veremos, porque no han de parecer como una deformidad, sino más bien como un honor, así como brillará en ellas la hermosura de su cuerpo, aunque no sea del cuerpo, sino de la virtud. Y por supuesto, si a los mártires les hubiera sido amputado o quitado algún miembro, no estarán sin ese miembro en la resurrección de los muertos, según la promesa. No perecerá un cabello de vuestra cabeza. Qué bonito, ¿verdad? También habla de los fetos en el vientre de la madre. Y dice, no encuentro razón para decir que no pertenecen a la resurrección de los muertos cualesquiera de ellos, aun los que hayan sido abortados en el seno materno. Supuesta la unión sustancial entre el alma y el cuerpo, demostrada la identidad específica numérica entre el cuerpo resucitado y el cuerpo que en la vida fue animado por el alma, incluyendo el caso de los fetos vivientes en el seno materno, y finalmente apoyado en el principio de que donde hay un cuerpo humano, ese cuerpo ha de morir, y si muriere ha de resucitar, arguye Agustín en pro de la resurrección de los fetos abortados, porque de lo contrario tendríamos que admitir que por toda la eternidad habría almas sin cuerpos. Y eso es imposible, ¿verdad? Entonces, en la Ciudad de Dios, libro 22, capítulo 12, 13, el 12 y el 13, lo pueden leer. Luego,
Las cualidades del cuerpo glorioso. Va a ser un cuerpo espiritual. Mientras que el cuerpo de Adán era animal, el cuerpo resucitado y glorioso será espiritual. En calidad de tal no necesitará alimento alguno material. Teniendo un cuerpo espiritual, los justos serán en cierto modo iguales a los ángeles con un cuerpo apto para habitar en el cielo. Adán gozaba de una inmortalidad condicionada por la que podía no morir si no pecaba. Los justos estarán dotados de una inmortalidad absoluta por la que ya no podrán morir. Los justos se refiere a los que vivan en el cielo. Luego se siembra en la corrupción el cuerpo, ¿no? El cuerpo se siembra, se sepulta y resucitará en la incorrupción. Se siembra en la afrenta, resucitará en la gloria. Se siembra en la debilidad, resucitará en vigor. Se siembra un cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. En esta vida las fuerzas se desgastan con el uso. Este desgaste produce hambre y sed. Si tales necesidades no son atendidas, el cuerpo perece. Pero en el cielo, siendo espiritual, será inmortal e incorruptible el cuerpo, y no necesitará de este alimento material que ahora necesitamos. Los cuerpos de los santos tienen prometido un resplandor en diversos grados, puesto que en diversos grados son los merecimientos de la caridad, según hayan amado, ¿no? La gente que ama es bellísima, y así bellísima y luminosa será en el cielo. Por tanto, amadísimos, dice San Agustín en el Sermón 243, creedlo así, quedaos con ello como he dicho. Allí serán muchos los miembros que carecen de función, pero a ninguno ha de faltar su parte de hermosura. Nada indecoroso habrá allí, la paz será total, nada habrá que desentone, nada que cause horror, nada que ofenda la vista. Dios será alabado en todo. En efecto, si aún ahora, en medio de esta debilidad de la carne y el débil actuar de los miembros, es tan grande la hermosura de los cuerpos, cuánto más allí donde no habrá pasión alguna, ninguna corrupción, ninguna maldad deformadora, ninguna necesidad que cause fatiga, sino una eternidad sin fin, la hermosa verdad y la suma felicidad. Ahora, estos cuerpos van a ser luminosos y también ágiles. El cuerpo que era débil después de la resurrección será fuerte. Por la cualidad de la agilidad, el alma quedará libre del peso del cuerpo. Ahora el cuerpo abruma al alma, pero entonces será facilísimo de mover en cualquier sentido por carecer de peso. Conecta Agustín la agilidad de movimiento del cuerpo resucitado con su cualidad de espiritualidad. Al presente, por el peso de la carne, no puede el cuerpo obedecer a la voluntad en cuanto a la rapidez deseada. No puede ser llevado con la velocidad que es propia del alma, mas una vez transformado en espiritual, su velocidad se medirá por la rapidez de los deseos del alma. El alma está donde ama, ¿no? Bueno, pues el cuerpo se va a mover con la rapidez de los deseos del alma cuando sea el cuerpo glorioso y resucitado. Exclama Agustín admirado, qué facilidad en él, qué rapidez, qué obediente a los deseos de la voluntad. El cuerpo estará inmediatamente donde quiera el espíritu. Esto lo leemos en el Sermón 277 y también en la Ciudad de Dios en el libro 22, capítulo 30. Otro ejemplo que observa el mismo Agustín no está lejos de nosotros. En este mismo cuerpo que tenemos encuentro algo cuya asombrosa rapidez me causa admiración, dice Agustín. ¿A qué me estoy refiriendo? Al rayo de nuestra vista, mediante el cual tocamos cuanto vemos. El rayo del ojo, afirma, no llega más rápido a lo cercano o más tarde a lo lejano. El mismo tiempo tarda en ver la pared próxima que el sol que tanto dista de nosotros. ¿Quieres ver el sol? ¿Quién puede medir la distancia entre ti y el sol? Tan pronto como abriste los ojos, llegaste con la vista hasta el sol. Pues bien,
aún será más maravillosa la agilidad del futuro cuerpo espiritual. Tanta será la agilidad de los cuerpos de los santos resucitados, de todas las personas que resuciten con Dios, con Jesús en el cielo, cuánta será su felicidad en la posesión de Dios. Tanta será la agilidad de los cuerpos de los santos resucitados, cuánta será su felicidad en la posesión de Dios. Bueno, y sobre la edad y el sexo, San Agustín dice que vamos a resucitar en una edad juvenil, más o menos como la edad de Cristo, de la edad de la plenitud de Cristo. Así se haya fallecido cuando era bebé o se haya fallecido cuando se es muy anciano, el ser humano va a resucitar en la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y esto lo cuenta en la Ciudad de Dios 22. En el Sermón 242 también. En el Enquiridión 91. Bueno, y también habla del sexo, que vamos a resucitar con el sexo que hayamos tenido. Se pregunta finalmente si los hombres y mujeres resucitarán en su propio sexo, y no tiene dificultad San Agustín en dar respuesta afirmativa, según sus principios generales sobre la identidad específica y numérica de los cuerpos resucitados. Sostiene que resucitarán ambos sexos, añadiendo que en el cielo no ha de haber líbido, se les quitarán los vicios de los cuerpos, pero se les conservará la naturaleza. La mujer es criatura de Dios como lo es el varón, por lo tanto, quien estableció uno y otro sexo los restablecerá a los dos, dándoles el cuerpo glorioso de hombre, si fue hombre en la tierra, de mujer, si fue creada como mujer en la tierra. Haya confirmación de su tesis en favor de la resurrección de ambos sexos en la respuesta de Cristo a los saduceos arriba mencionada, cuando le preguntaron que con quién se iban de quién iba a ser esposa aquella mujer, ¿no? Que tuvo muchos maridos. Y entonces dice que allá nadie se casará. Es la mujer que había tenido sucesivamente 7 maridos. Y Jesús dijo, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles en el cielo. Lo cual supone que en el cielo habrá distinción de sexos. De lo contrario, podía haber respondido Cristo, dice San Agustín, sobre lo que me preguntáis, ella misma será varón y no mujer, y no dijo eso Cristo. Comenta Agustín, el Señor negó que en la resurrección hubiera nupcias, pero no negó que hubiera hombres y mujeres. Cada quien será lo que fue en la tierra según ha sido creado, como hombre o como mujer, y así resucitará. Y termina con estas palabras: existirán las unas y los otros, pero ni unas ni otros se casarán en el cielo, pero aquí en la tierra sí. Y bueno, el libro 33, el capítulo 33 de este libro, Teología de San Agustín, pues otro día se los comparto. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.